Revelado, lo increíble que oculto en mi fiesta de jubilación me transformó para siempre. La casa de don Miguel estaba llena hasta los topes. Risitas, abrazos, música que vibraba en las paredes, ese era el ambiente que se respiraba en su fiesta de jubilación. Un verdadero mar de amor y alegría, pero también un trasfondo de tensiones. Su hijo, José, había decidido dar un giro radical en su vida, dejar la universidad para perseguir su pasión por la música. Mientras todos celebraban, el corazón de don Miguel se encogía. Recordaba la lucha incansable de su madre, las noches sin dormir, cada sacrificio que había hecho para que él tuviera educación. Ahora, ¿acaso su hijo no lo entendía? En su mente, resonaban preguntas que lo torturaban, algunas risas llenaban el aire, pero dentro de él, había un torbellino de emociones. José, con su guitarra al hombro, anunciaba su decisión sin miedo, con el brillo de las estrellas en su mirada. Papá, tengo que hacerlo. La música es lo que me llama. Don Miguel, siempre el maestro, el guía, sintió un nudo en la garganta. ¿Era posible que el futuro que había soñado para su hijo no fuera el camino que éste deseaba? La fiesta continuó, pero la sombra de la incertidumbre se cernía sobre él, oscureciendo los momentos de alegría. A medida que avanzaba la noche, un antiguo alumno, un artista que había tenido éxito, apareció como un rayo de luz. Se subió al escenario y, con una voz potente, empezó a hablar de don Miguel, del impacto que tuvo en su vida. Don Miguel fue quien me enseñó a soñar, a creer en mí mismo. Sin él, quizás no estaría aquí hoy. Cada palabra resonaba en el corazón del maestro. Era un homenaje lleno de amor, pero al mismo tiempo, una presión que le recordaba su propio legado y lo que esperaba de su hijo. Mientras la melodía de agradecimientos y aplausos llenaba el aire, don Miguel sintió las lágrimas asomarse a sus ojos. En un arrebato de valentía, decidió que era hora de abrirse. Se levantó, y con una voz que temblaba de emoción empezó a contar su historia, la violencia de su infancia, los sacrificios de su madre, cómo había luchado con uñas y dientes por la educación y la dignidad. Recordaba los días difíciles con claridad, cada lágrima y cada sonrisa. Habló de la valentía necesaria para romper el de la pobreza y cómo el verdadero legado era aceptar el camino que los demás eligen. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero en el instante en que las palabras salieron de su boca, José se levantó, su rostro lleno de desasosiego. ¿Vas a apoyarme, papá? ¿O prefieres que siga el camino que tú diseñaste para mí? La atmósfera cambió, se cortó como un hilo. Todos en la sala, los amigos, la familia, contenían la respiración, esperando la respuesta de este hombre que había dedicado su vida a educar y a guiar. Era el momento crítico, el clímax que desataría o limitaría sus vidas. Don Miguel, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, permanecía en silencio, con su corazón latiendo fuerte, consciente de que la respuesta que diera no solo definiría su relación con su hijo, sino también el legado que dejaría atrás. La pregunta quedó flotando en el aire, un eco que resonaba, largo y profundo. ¿Podría liberar a su hijo y abrazar sus sueños sin temor? El silencio en la sala se hizo denso, como un mar en calma antes de la tormenta. Todos los rostros giraron hacia don Miguel, expectantes, esperando que una palabra saliera de su boca. El maestro respiró hondo, sintiendo la mirada de su hijo en sus entrañas. José, con las manos temblorosas sobre la guitarra, le transmitía su incertidumbre. Por un momento,
El aliento de don Miguel parecía haberse detenido. José. Comenzó, apenas un susurro, como si cada letra le costara sacar de lo más profundo de su ser. Te entendí siempre. Pero, la vida que imagino para ti, es diferente a la que deseas. En su voz asomaba un leve temblor, un vestigio del dolor que había llevado escondido por años. El murmullo de la multitud en la fiesta se apagó como si cada invitado supiera que se estaba gestando algo monumental. Las luces brillaban, pero para don Miguel, el mundo entero parecía oscurecerse, absorbido por las sombras de las memorias. Cada sacrificio, cada lágrima de su madre, cada sacrificio por su educación se arremolinaba en su mente. La música es hermosa, hijo. Pero es un camino lleno de incertidumbres. Mi única intención siempre ha sido protegerte. ¿Protegerme? ¿O atarme a tus sueños?, interrumpió José, su voz resonando en la sala como un eco de rebeldía. Papá, estoy cansado de seguir lo que alguien más quiere para mí. Quiero seguir mi corazón, mi pasión. Quiero hacer música. Un murmullo aprobador se sintió en la sala. Aquella declaración de pasión resonó entre los invitados, y algunos asintieron con empatía. Pero para don Miguel, era una traición a todo lo que había luchado. Sin embargo, en lo profundo de su pecho, una chispa de admiración comenzaba a encenderse. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si te duele? ¿He dedicado mi vida a asegurarme de que estés a salvo? ¿Y si nunca lo intento? ¿Y si me arrepiento toda mi vida? La voz de José se quebró, pero su mirada era firme. Esta es mi única oportunidad, papá. Por favor, confíame. Necesito que confíes en mí. El silencio se mantuvo un instante más. Las palabras de su hijo pesaban en el aire, vibrando con una carga emocional que iluminó su corazón y lo hundió en un mar de dudas. Finalmente, don Miguel sintió un deslizar de emociones, la esperanza de que aquello que temía podría ser liberador, tanto para él como para su hijo. Tomó una profunda respiración y con la mirada fija en el suelo, reconoció el dilema en su torbellino emocional. Si decides seguir tu camino, estaré aquí, pero solo si tú te enfrentas a las consecuencias. Don Miguel alzó la vista, sus ojos chispando con un dolor nuevo, con un amor indescriptible. Solo prométeme que no dejarás que nadie apague tu luz. El tiempo pareció detenerse mientras las palabras de su padre flotaban en el aire. José, con un nudo en la garganta, sintió que una puerta se abría en su interior. Un cambio. La liberación. Lo prometo, murmuró, una lágrima cayendo de su ojo. Los murmullos de aprobación estallaron entre los asistentes, pero la respuesta del público no importaba tanto ahora. Don Miguel había hecho un sacrificio y también había concedido un nuevo regalo. Sin embargo, en todos esos momentos de emoción, algo inesperado comenzó a suceder. Una sombra se asomaba al fondo de la habitación. Una figura conocida, que desde la salida, parecía observar y escuchar cada palabra, se acercaba lentamente. La tensión regresó, mientras todos los ojos se volvían hacia la persona que irrumpía en esta nueva dinámica. ¿Qué pasará ahora con lo que se acaba de revelar? ¿Qué papel jugará esta persona en una decisión que podría cambiarlo todo? La figura avanzaba lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera como un eco de los sentimientos desbordados que llenaban la sala. Varios rostros se giraron, expectantes, ansiosos por descubrir quién era. José, aún con la guitarra en sus manos, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Aquella llegada en un momento tan delicado no presagiaba nada bueno. Era Marta, una antigua amiga de la familia, pero más que eso, una mujer que había compartido risas, lágrimas y secretos con don Miguel en el pasado. Con su cabello oscuro enmarcando un rostro que mostraba la madurez de los años y un destello de sabiduría, sus ojos se encontraron con los del maestro. Y en ese instante, un silencio más pesado que el anterior se apoderó del lugar. Don Miguel, comenzó ella,
su voz firme, pero cargada de emoción. He estado esperando este momento. No podía quedarme al margen después de escuchar tus palabras. Su mirada se desvió hacia José. Y tú, querido, también mereces saber la verdad. El aire se volvió más denso, los murmullos se incorporaron a la tensión como un low tide antes del gran oleaje. Don Miguel sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué verdad, Marta?, preguntó, su voz temblorosa, como si supiera que lo que venía sería una carga tanto como un alivio. Marta respiró hondo, y el tiempo pareció estirarse. La verdad de tu historia, y tu arte. He conocido a hombres que se rindieron por miedo, pero he visto a otros que se atrevieron a soñar. Tú eres uno de ellos, Miguel. Música es sangre en tus venas, pero has reprimido ese fuego por tanto tiempo. Un destello de ira cruzó la mirada de don Miguel. No estoy aquí para recibir lecciones de ti. He hecho lo mejor que he podido. Su voz se elevó, y el indignado regreso a la realidad hizo que la atmósfera se volviera aún más espesa. ¿De veras crees que eso es lo que quiero? No, Miguel. Vengo a traerte un regalo, una revelación que ni tú ni yo esperábamos. No he podido olvidar tu música, y quiero que tú tampoco lo hagas. Hay un legado que te pertenece. Los ojos de José se iluminaron, llenos de preguntas. ¿Qué legado?, insistió, sintiendo que algo increíble estaba a punto de revelarse. Marta dio un paso adelante, decidida. Una grabación, Miguel. Tienes un disco perdido entre tus creaciones, algo que puede cambiar la perspectiva sobre tu vida y tu carrera. Lo que nunca te atreviste a mostrar. Es la música que compusiste cuando pensabas que todo había terminado. Pero ahora, quiero que lo escuchemos, juntos. El murmullo en la sala se intensificó, como si todos hubieran sido arrastrados por la inercia de un huracán emocional. Don Miguel se quedó en silencio, sus manos temblorosas cubrieron su rostro. Años de esfuerzo, de guardarse en un papel que no le pertenecía, caían a sus pies. ¿Por qué no lo dijiste antes? La voz de don Miguel apenas era un susurro. Porque necesitabas darte cuenta de tu propio valor. Ahora, tienes la oportunidad de elegir, continuar el camino por el que has estado atado, o liberarte. Es tu decisión. Las palabras de Marta reverberaron en la sala, dejando eco de esperanza y desafío. Don Miguel se sentía dividido, su mente luchando entre la protección que había querido brindar a su hijo y el descubrimiento que ahora lo confrontaba, no solo a él, sino a su familia entera. José miró a su padre, reconociendo la batalla interna y el miedo que a veces es necesario enfrentar. Papá, la vida comienza donde terminan nuestros miedos. No dejes que esto sea otro sueño reprimido. Y mientras la sala se llenaba de murmullos de asombro y expectativa, la figura de Marta se convirtió en un símbolo de cambio. Don Miguel alcanzó su guitarra, sintiendo la vibración de cada cuerda bajo sus dedos. Pero, al mismo tiempo, el peso de su historia recayó sobre él de una forma ansiedad y liberación. Si decido hacerlo, quiero hacerlo a mi manera. Don Miguel tomó aire, imaginando lo que podría ser su música resonando a través del tiempo. Pero en el instante que alzó su guitarra, la puerta se abrió de golpe, y una figura inesperada irrumpió en la habitación, interrumpiendo el momento en el que todo parecía estar alineándose. ¿Quién se atreve a jugar con el legado de la familia? La voz era dura, casi amenazante. Mudanzas de poder se estaban formando, y la respuesta a esos nuevos conflictos podría cambiarlo todo. El aire cargado de tensiones y emociones, dejó a todos esperando la revelación de aquella nueva llegada. La figura que había irrumpido en la habitación se acercó con paso firme. Era Ricardo, el hermano de don Miguel, un hombre cuya presencia siempre había dejado una estela de controversia. Su rostro estaba contraído en una mezcla de preocupación y desafío, y sus ojos centelleaban con una intensidad que sembró el pánico en quienes lo rodeaban. ¿Qué está pasando aquí?
La voz de Ricardo resonaba con la autoridad que siempre había tenido en la familia. Creí que esta era una celebración, no un juicio. ¿Por qué está aquí ella, y qué secretos traes, Marta? Estoy seguro de que no es solo una visita amistosa. Marta, que había estado dispuesta a abrir las puertas del pasado, se detuvo. La tensión en el aire era palpable. Don Miguel, sintiendo como el ambiente se tornaba cada vez más hostil, se volvió hacia su hermano. Ricardo, por favor, no es lo que piensas. Estamos hablando de algo importante, algo que puede cambiar nuestra historia. ¿Importante? ¿Y qué se supone que sea? ¿Otra oportunidad para que te hagas la víctima, Miguel? Lo que necesitas es dejar de lado tus fantasías y aceptar la realidad. Este lugar no es para quienes se aferra a sueños perdidos. Las palabras de Ricardo fueron como un golpe que resonó en las paredes, y José sintió como se le encogía el corazón por su padre. Miguel no es una víctima, tiene tanto derecho a su música como tú a tu egoísmo, replicó Marta, levantando la voz. Había fuego en sus palabras, un deseo de emancipación que fue recibido en un círculo enrarecido por las viejas heridas familiares. José observaba la confrontación entre los adultos, sintiendo la urgencia de actuar. Basta. Papá, tú también eres parte de esto. No puedes dejar que el miedo de otros influya en tu decisión. La música es vuestro legado, y hoy más que nunca debemos confrontarlo juntos. El silencio que siguió fue ensordecedor, mientras las miradas se encontraban y los corazones latían al unísono. Don Miguel sintió la presión de cada palabra dicha, la carga de la que había estado huyendo durante años. Ricardo empezó don Miguel, pero su hermano no le dejó terminar. No quiero escuchar más. La familia está hecha de verdad, no de ilusiones infantiles. ¿Qué crees? ¿Que al tocar esa guitarra vas a cambiar el pasado? No puedes construir sobre mentiras. La indignación brotó en José. Eso no es cierto. La verdad no está en lo que creíamos, está en lo que somos y en lo que podemos construir juntos. Si papá tiene algo que contar, entonces debe hacerlo, sin miedo. Ricardo, cada vez más acorralado, miró a su hermano con desdén. Entonces, tendrás que asumir la carga de decepcionar a nuestra madre, porque ella jamás se lo perdonaría. Las palabras de Ricardo causaron un efecto devastador. Don Miguel, herido por la mención de su madre y por la sombra que siempre había representado en su vida, sintió que el dolor lo atravesaba. La lucha interna que había estado lidiando por años se intensificó, llevándolo a un punto de quiebre. Esto no se trata de mamá, gritó, su voz resonando en la sala. Esto se trata de mí, de mis decisiones, de lo que he dejado de ser por querer complacer a otros. Marta dio un paso adelante, instando a don Miguel. La música es parte de tu identidad. Es tiempo de reclamarlas, Miguel. Tú tienes el poder para cambiar la narrativa. En ese momento, José tomó un profundo respiro, mirando a ambos hombres, esperando que entendieran la magnitud de lo que estaba en juego. El silencio cercano a la tormenta se instaló de nuevo, y todos sintieron la inminente confrontación, pero justo cuando don Miguel iba a tomar una decisión, el sonido de una clara nota de guitarra resonó en el aire. Era un eco de la música que había permanecido silenciosa dentro de él durante demasiado tiempo. Se detuvo, sintiendo como aquellos momentos iban creando un crescendo que no podía ignorar. Entonces, tocaremos juntos. Esta vez no será solo mi voz, sino la de todos nosotros, y nadie podrá despojarme de ello. La música es el lazo que no hemos perdido. El compromiso de Don Miguel resonó en el corazón de todos, pero las palabras de su hermano colgaban como un oscuro presagio. ¿Acaso su decisión de abrirse también abriría viejas heridas? ¿Cómo sustentaría el nuevo camino que estaba por elegir ante la sombra del pasado? La energía en el aire vibraba con promesas de rebeldía y esperanza, mientras la puerta permanecía abierta.
esperando pacientemente a que se decidieran a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Pero, antes que nada, un nuevo desafío esperaba en las sombras. Espero que estés listo para lo que esto significa, Miguel, murmuró Ricardo, parpadeando con un atisbo de advertencia. Porque esto no es solo música. Es guerra. El brillo de la guitarra aún flotaba en el aire, pero la atmósfera se tornó densa como una niebla pesada. Cada palabra que Ricardo había lanzado era un dardo en el corazón de aquella celebración que antaño prometía ser un momento de júbilo. Don Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda al pensar en lo que estaba en juego. Su hermano no estaba solo anunciando una guerra, estaba presagiando un conflicto que podía destrozar no solo la relación entre ellos, sino toda su familia. Guerra, murmuró Miguel, apenas consciente de que había hablado en voz alta. La idea de que su decisión podría llevar a una confrontación más profunda lo llenaba de miedo. «Recuerda lo que pasó la última vez que intentaste sacar a la música a la luz», replicó Ricardo, con tono sombrío. «No me digas que ya has olvidado el dolor que eso trajo consigo. Esto no es solo un juego, Miguel. Las viejas heridas pueden abrirse y no se cierran tan fácilmente». Marta observó a don Miguel con preocupación. «Este es el momento de ser valiente», dijo, intentando ser la voz de la razón. «El pasado no debería definir tu futuro. Es hora de que tomes control, Miguel, y que le muestres a Ricardo que ya no eres ese joven asustado de antes». José se acercó más, entrelazando las manos mientras sentía la tensión palpable. «Lo que hiciste en el pasado no te define ahora. Tienes la oportunidad de cambiar tu historia. ¿No es eso lo que siempre has querido?». Las palabras de su hijo parecieron traspasar la muralla que se había construido alrededor del corazón de don Miguel. Recordó los días en que soñaba tocar de nuevo, en que el ritmo de la guitarra lo hacía sentirse vivo. Cada nota, un pedazo de su alma renaciendo. Pero ahora, con Ricardo en pie de guerra, sentía ese fuego interno extinguirse lentamente. «¿Pero a qué costo?», intervino Ricardo, su voz más grave pero con un toque de vulnerabilidad. «¿Debo apoyar tu elección aunque signifique traicionar la memoria de nuestra madre?». «Vuelvo a repetir, Miguel, esto es guerra. Y en una guerra, el daño puede ser irreparable». Silencio. El eco de esas palabras repercutió en la habitación. Los ojos se centraron en don Miguel, y él sintió la presión de la mirada de todos. Era en ese momento cuando comprendió que, aunque temía a su hermano, más temía decepcionarse a sí mismo de nuevo. «Al final, somos familia», expresó suavemente Marta, rompiendo la tensión. «No se trata de destruirnos unos a otros. Se trata de crecer juntos». La verdad en lo que decía resonó en el corazón de cada uno de los presentes, y dentro de Miguel, también. La familia había sido su refugio, pero también su prisión. Debía decidir si estaba listo para rasgar ese velo de dolor. «Está bien», tuiteó, por fin encontrando valor en medio del huracán. «Si esto es una guerra, entonces estoy dispuesto a luchar. Pero no lo haré solo. Lo haré con todos ustedes. Vamos a enfrentar el pasado, pero juntos». Las palabras fluyeron como una luz tenue en la oscuridad, provocando una reacción en cadena. Ricardo, sorprendido por la postura de su hermano, frunció el ceño. «¿Así que estás decidido entonces?». «Sí», respondió don Miguel con firmeza, como si cada palabra fuera una reafirmación de su existencia. «Sí. Estoy listo para tocar, listo para renacer». José sonrió, un brillo de esperanza iluminando su rostro. Marta asintió, pasando por alto la sombra de la preocupación que aún cruzaba la cara de Ricardo. La habitación comenzó a llenarse de murmullos de acuerdo, de promesas de apoyo incondicional. Era como si un nuevo mantra estuviera generándose de aquel momento crítico, pero antes que todos pudieran dejarse llevar por la emoción del nuevo rumbo, una sombra oscura cruzó la puerta. Era Clara, la hermana menor de Miguel,
con una expresión que presagiaba problemas. Papá, tienes que escucharme, hay algo que no sé si deberías saber antes de todo esto. El aire se heló nuevamente. Cada rostro en la sala se tornó serio al recordar que los secretos nunca se mantienen por mucho tiempo. Nadie estaba preparado para el impacto de lo que Clara traía consigo, y todos sintieron que el pasado aún latía con intensidad, esperando ser revelado. Ricardo miró a Miguel y, por un instante, las palabras quedaron colgando en el aire cargadas de un nuevo significado. ¿Qué más ocultamos, Miguel? ¿Qué más puede destrozar nuestra familia? Clara dio un paso al frente, la tensión en su cuerpo parecía palpable. Los rostros de su familia estaban en estado de alerta, sus corazones latiendo al unísono ante la incertidumbre que su presencia traía consigo. Miguel sintió como su estómago se retorcía. ¿Qué es lo que tienes que decirnos, Clara?, preguntó, esforzándose por mantener la calma, aunque su voz temblaba levemente. Clara tomó aire, como si se estuviera preparando para lanzar un torbellino de palabras. No sé cómo decir esto, ha estado pesando en mi corazón durante mucho tiempo. Se detuvo, buscando fuerzas en los rostros conocidos alrededor de ella. Algunas cosas de nuestro pasado no son lo que parecen. ¿A qué te refieres?, interrumpió Ricardo, su voz tensa, sus cejas fruncidas en una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Recuerdas a la señora Teresa, la que vivía a 2 casas de nosotros? La que siempre nos hacía galletas para nuestros cumpleaños. Bueno, ella me contó un secreto un día, mientras ayudaba en su cocina. Clara respiró hondo, las palabras finalmente escapando de su boca. Me dijo que nuestra madre había hecho un pacto sobre la música. Un pacto con la comunidad, un pacto que implicaba más de lo que nunca supe. La confesión cayó como un ladrillo sobre el ambiente. La mirada de Miguel se oscureció y Ricardo, visiblemente confundido, frunció el ceño. ¿Un pacto? ¿De qué estás hablando, Clara? ¿Hablas de la música, de mamá? No puede ser, eso no tiene sentido. Y si lo tiene, replicó Clara, un destello de determinación surgiendo en sus ojos. No solo era un simple amor por la música, era algo más profundo. Algo que involucraba decisiones difíciles y sacrificios que hicieron para mantener la paz en la familia, para protegernos de nuestro propio dolor. La música siempre fue el espejo de nuestros sentimientos, pero también el campo de batalla de nuestras decisiones. Marta rodeó a su hija con el brazo, una mezcla de preocupación y ternura dominando su expresión. ¿Por qué no nos dijiste esto antes, Clara?, preguntó, su voz casi un susurro al borde de las lágrimas. Porque temía cómo reaccionarían, admitió Clara, sintiendo el peso de la verdad en su pecho. Y nunca quise romper lo que quedaba de nuestra unidad familiar. Pero ahora, con Miguel dispuesto a tocar de nuevo, sé que necesitamos entender lo que realmente estaba en juego. Las palabras de Clara hicieron eco en la mente de Miguel, revolviendo recuerdos olvidados, promesas rotas. Recordó la última vez que se había atrevido a tocar, los susurros de enojo y decepción que habían llovido sobre él. ¿Cuánto de aquello había sido un eco del pasado que ahora comprendía más claramente? ¿Cuánto dolor había ocultado su madre detrás de su amor por la música? Esto cambia todo, dijo Miguel, su voz finalmente fuerte. Si lo que dices es cierto, entonces la lucha no solo es mía. Debemos entrar en esta guerra juntos, pero primero necesitamos entender qué nos están diciendo los ecos de nuestra historia. Ricardo, aún incrédulo, asintió lentamente. ¿Estamos hablando de desenterrar más secretos que lastimarán, o de sanar lo que podríamos haber perdido? Esto no puede ser solo sobre la música, es sobre nosotros. El ambiente se había convertido en un campo de batalla. La revelación de Clara no solo había confrontado a Miguel con su pasado, sino que también había abierto viejas heridas en Ricardo que parecían listas para salir a la luz. ¿Y si decide no aceptar la música después de esto?, murmuró Marta, el miedo palpándose en sus palabras.
¿Qué pasará con nuestra familia si la verdad nos separa aún más? Clara, sintiendo la urgencia del momento, apretó la mano de su madre con firmeza. Necesitamos enfrentarlo, no escapar de ello. Hay que luchar por entenderlo, porque sólo así podremos decidir hacia dónde vamos. La música es, y siempre será, una parte de lo que somos. Debemos descubrir por qué significó tanto para mamá. ¿Qué soluciones puede haber en nuestros recuerdos? Miguel miró a todos los presentes, comprendiendo que el camino hacia adelante no sería fácil, pero era vital. Si lo que dices es cierto, entonces enfrentaremos todos los demonios del pasado. No solo por la música, sino por nosotros. Estamos en esto juntos. Y juntos, descubriremos la verdad. La mirada de Miguel se posó en su hermano, el momento de desconfianza había dado paso a un leve rayo de esperanza, uniendo nuevamente a la familia ante los secretos alzados desde el pasado, un nuevo sonido llenó la sala. La guitarra de don Miguel que comenzó a sonar en silencio, como un susurro incesante de promesas. Los acordes, vibrantes y temerosos, llenaron el aire con un eco de anhelos pasados. Pero aún había mucho por descubrir. ¿Cuál es el verdadero significado detrás de la música que marcó nuestras vidas? ¿Qué aún nos falta por entender de nuestra historia familiar antes de que sea demasiado tarde? Clara sintió como el aire se hacía denso, cargado de un peso emocional que parecía suspendido en el tiempo. La guitarra de su padre seguía sonando suavemente, un recordatorio de que la música siempre había estado ahí, cruzando su camino, señalando momentos críticos. ¿Qué pacto?, preguntó Ricardo, con la voz entrecortada, la confusión aún reflejada en sus ojos. ¿Qué repercusiones tuvo en nuestras vidas? ¿Por qué mamá nunca nos habló de esto? Porque fue un secreto que llevó consigo. Un secreto que arrastraba el dolor de su propia historia, respondió Clara, mientras sus manos temblaban ligeramente. Podemos encontrar las respuestas al buscar en los recuerdos de mamá. Hay lugares que nunca hemos explorado, objetos que pueden hablarnos si les prestamos atención. Marta se acercó a la estantería, cuyas baldas estaban llenas de recuerdos familiares. Recuerdo que tenía un diario, algo que usaba para escribir sus pensamientos sobre la música, dijo, su voz llena de nostalgia. Ese diario puede tener las respuestas que necesitamos. Si el diario se ha quedado en la casa, hay que encontrarlo, afirmó Miguel, sintiendo un renovado propósito. Es un paso hacia la verdad. Pero también significa enfrentarnos a nuestros propios miedos, a lo que hemos estado evitando. Ricardo miró a su hermano con seriedad. Siempre he creído que nuestra madre utilizaba su música como una forma de escapar, de sanarlo todo. Pero tal vez nunca quisimos mirar de cerca el costo que ello implicaba. Tal vez la música fue su forma de soportar el pacto. Una sombra de tristeza pasó por su rostro al pronunciar aquellas palabras. Clara sintió que el nudo en su estómago se apretaba cada vez más. No solo era eso. Ella nos enseñó a amar la música porque sabía que era nuestra raíz, nuestra conexión. Veremos el diario y descubriremos que le costó el amor por la música, dijo, dejando caer sus manos en su regazo, con un ligero brillo en su mirada. Marta movió la cabeza. Su rostro era una mezcla de esperanza y temor. Lo que se encuentre ahí podría ser devastador. Abrir viejas heridas no es sencillo. Pero si podemos sanar, tal vez valga la pena el dolor. Debemos estar preparados para lo que encontramos, advirtió Miguel. No hay manera de saber lo que esos escritos pueden revelar. Pero eso no quiere decir que podamos dar marcha atrás. Clara asintió, sintiendo la urgencia del momento. Ella sabía que había algo más allá de las palabras, algo que había marcado la vida de su madre que quizás había comenzado a moldear la suya. No todas las verdades son sencillas, pero también pueden ser liberadoras, sugirió. Decidieron, entonces, que al día siguiente iniciarían la búsqueda. Con cada paso que daban, sentían como la coordinación de sus corazones se unía en un solo latido.
Se despidieron por la noche, apenas en una conversación sin el peso de las revelaciones, como si tomaran un pequeño respiro de calma antes de la tempestad. Esa noche, Clara no pudo cerrar los ojos. Los ecos de las palabras de su madre danzaban en su mente junto a los acordes de la guitarra. Y en su corazón, una pequeña chispa de temor y esperanza crecía. Al despertar, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, como si también la casa estuviera esperando la llegada de cambios. Se sintió impulsada a iniciar la búsqueda. Juntos, el trío se preparó para desenterrar el pasado. Mientras la ansiedad llenaba el aire, en la mente de Clara danzaban visiones de secretos escondidos que esperaban ser revelados. ¿Y si descubrimos algo que nos cambie para siempre?, preguntó Ricardo, su mirada fija en el horizonte. ¿Y si es un cambio para bien?, contrapuso Clara, determinado a ver la luz en lo que pudieran encontrar, y mientras se preparaban para enfrentar lo desconocido, un pequeño rayo de luz se coló en la habitación, envolviendo la sala. En ese momento, Clara sintió que un nuevo descubrimiento les brillaba como un faro, pero el destino les esperaría con una sorpresa que cambiaría todo nuevamente. ¿Qué les revelaría el diario de su madre? La respuesta estaría por llegar. Clara sintió como su corazón latía rápido, como un tambor en el silencio de la mañana. Sabía que hoy no solo buscarían un viejo diario, sino que se enfrentarían a una verdad que podría cambiarlo todo. Se miraron todos, un mismo impulso que les unía. La determinación brillaba en sus ojos, la casa era un laberinto de recuerdos y emociones, cada rincón parecía contar historias de su madre. Clara respiró profundo, sintiendo la mezcla de nostalgia y miedo. Vamos, dijo con voz firme, a pesar de la incertidumbre revoloteando en su estómago. Comenzaron en el salón, donde su madre solía tocar la guitarra en las tardes. Cada nota que resonaba en aquel espacio había atrapado risas y lágrimas, momentos que ahora se volvían más significativos. Ricardo se arrodilló frente a un viejo baúl, cubierto de polvo. ¿Qué hay aquí?, preguntó, abriendo la tapa con cuidado. El olor a madera envejecida brotó como una ráfaga de memorias. Encontraron una colección de discos, partituras, y un par de fotografías de momentos felices. Clara sonrió al verlas, pero su mente seguía centrada en el diario. No es esto lo que necesitamos, dijo, desilusionada. Sigue en algún lugar. Así continuaron, revisando los rincones de la casa, mientras la tensión se mantenía en el aire. Cada habitación era un eco del pasado, un susurro que invitaba a recordar. En la cocina, Marta buscó en lo que solía ser el espacio de creación culinaria de su madre. Mover cajas, levantar trastos viejos, la esperanza parecía escurrirse entre sus dedos. Mira, exclamó Marta, sosteniendo una pequeña caja. Esto parece interesante. Pero al abrirla, solo encontraron recetas y algunos objetos de cocina. Clara sintió que la frustración comenzaba a invadirla. ¿Dónde estaba el diario que haría sentido de todo? Con cada lugar buscado, la inquietud crecía. A pesar de su deseo de descubrir, algo dentro de Clara le decía que lo que estaban a punto de encontrar no sería fácil de llevar. Sin embargo, la búsqueda los acercaba, los obligaba a abrirse el uno al otro. Estoy en esto con ustedes, dijo Miguel, interrumpiendo sus pensamientos. No importa lo que encontremos, somos familia. Finalmente, se dirigieron a la habitación de su madre. Con el impulso de lo desconocido, Clara abrió el armario. Allí, entre la ropa y los recuerdos, encontró un cuaderno desgastado. Su corazón dio un vuelco. Aquí está, gritó, casi con lágrimas de emoción en los ojos. El diario era una colección de páginas amarillentas llenas de la letra de su madre. Clara se sentó en la cama, abriendo el cuaderno con manos temblorosas. Las primeras páginas hablaban de amor por la música, de sueños y anhelos. Pero a medida que leía, las palabras se tornaban más pesadas. Notas personales, momentos de dolor ocultos entre los sueños de libertad. Clara sintió que el aire se volvía gélido, no sabía lo que estaba por venir.
Las palabras de su madre parecían reflejar sus propias luchas, su deseo de escapar de los secretos familiares. ¿Qué significa esto?, preguntó Ricardo, su voz temblando al escuchar la profundidad de sus sentimientos. Clara se tomó un momento, cerrando los ojos para procesar. Comprendía que este diario no solo revelaba la vida de su madre, sino que también reflejaba sus miedos, sus luchas. Respira hondo. Podría ser más complicado de lo que imaginamos, murmuró, y entonces, la última página captó su atención. Una nota dirigida a ellos, como si su madre hubiera previsto que algún día lo encontrarían. Cuando lean esto, sepan que la música fue mi refugio, pero también mi prisión. No dejen que el miedo los ate a los recuerdos. La vida está en el presente. Clara levantó la mirada. ¿Era posible que el verdadero desafío estuviera en liberarse de sus sombras? Con el diario en mano, un nuevo sentido de urgencia los invadió. La necesidad de profundizar en el legado familiar era inminente, pero detrás de esas palabras, Clara sentía que otro misterio les aguardaba. Una conexión más profunda parecía estar oculta, como si su madre estuviera tratando de unir las piezas de la historia familiar. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Marta, un brillo de inquietud en sus ojos. Clara apretó el cuaderno contra su pecho. No lo sé, pero hemos abierto una puerta. Y quizás, lo que viene después, nos desafiará más de lo que estamos dispuestos a enfrentar. Con el eco de su madre resonando en sus corazones, el trío se preparó para desentrañar el enigma que la música y el silencio habían dejado atrás. La verdadera historia apenas comenzaba a revelarse. La luz que se filtraba por la ventana de la habitación parecía más intensa, casi como si los rayos del sol quisieran abrazar a Clara y a sus hermanos. Sentados sobre la cama, rodeados de recuerdos, la atmósfera se volvió densa, cargada de emociones a medida que las verdades comenzaban a salir a la superficie. Clara bajó la mirada al diario, sus manos aún temblando. Sabía que era solo el comienzo. ¿Qué es esto de la música como prisión?, preguntó Ricardo, frunciendo el ceño. ¿Por qué no nos lo contó en vida? Tal vez no tuvo el valor, dijo Marta suavemente, mirándolo a los ojos. O quizás pensó que protegernos era mejor que revelarnos su verdad. Clara sintió una punzada de tristeza, un lamento por esa mujer que había dado todo por ellos, mientras ocultaba un dolor tan profundo. Volvió a abrir el cuaderno, buscando cualquier información que pudiera desentrañar el significado detrás de las palabras de su madre. Escucha esto, dijo Clara, señalando una frase subrayada que decía: no dejen que los miedos de los padres se conviertan en cadenas para sus hijos. La frase les golpeó como un martillo. Cada uno se sintió expuesto, cuestionando sus propias inseguridades que habían heredado. Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente se atrevió a hablar. ¿Estamos repitiendo los mismos patrones? ¿Fugándonos de la verdad para protegernos? Las palabras de su hermano resonaron en el aire como un eco. Clara comprendió que lo que estaban a punto de descubrir podría cambiar no solo la percepción que tenían de su madre, sino también de ellos mismos. ¿Estarían dispuestos a enfrentar los secretos que ella había escondido? Necesitamos saber más, afirmó Clara con determinación. Si ella pudo superar su dolor a través de la música, entonces nosotros también tenemos que encontrar nuestra manera de hacerlo. Con eso en mente, comenzó a buscar en las siguientes páginas del diario. Con cada párrafo que leía el peso de la curiosidad se hacía más fuerte. Las páginas estaban llenas de fragmentos sobre actuaciones, sobre la sensación de estar en el escenario, y las primeras impresiones de queridos amigos que la alentaban. Era evidente que la música formaba parte de su ser, pero había un toque de melancolía, como si el arte la atrapara en algo más allá del escenario. No era solo su pasión, era también su escape. Hay algo aquí, murmuró Clara, sintiendo un desasosiego en su interior. Ella no solo nos dejó su historia, nos dejó un legado. La libertad y la trampa, todo en un mismo hilo a través de la música.
¿Y si su música nunca fue solo un refugio?, cuestionó Marta, una chispa de revelación iluminando su rostro. ¿Y si también significaba algo más? ¿Como un grito por ayuda? Podría ser, dijo Clara, su mente en un torbellino. ¿Y si hay más diarios o pistas escondidas? Quizás podamos entenderlo mejor si seguimos sus pasos, tal como ella lo hizo, sin miedo al que dirán. Con esa decisión, Clara se levantó y miró a sus hermanos, su mirada llena de resolución. Vamos a encontrar las canciones que no se han tocado aún. ¿Cómo lo haremos?, preguntó Miguel, la emoción en su voz palpable. Primero, debemos visitar el viejo teatro del barrio. Era un lugar especial para ella. Tal vez allí esté la clave, contestó Clara con fervor. Sin embargo, al pensar en lo que se aventuraban a hacer, una inquietud le brotó en el pecho. En su corazón, se preguntaba si estaban preparados para lo que descubrirían. Había una línea tenue entre el amor y los secretos, y en ese momento, todos parecían entrelazarse. Mientras dejaban la habitación, Clara sintió que una oscuridad acechante se cernía sobre ellos. ¿Realmente estaban preparados para descubrir lo que su madre había guardado? Pese a la fortaleza que mostraba, una parte de ella temía lo que los esperaría más allá de la puerta. Así, con el diario como su guía, se pusieron en marcha. Lo desconocido les aguardaba, y a medida que cruzaban el umbral, Clara se preguntó, ¿qué sería de ellos si las verdades que encontraran eran más dolorosas de lo que habían imaginado? La música, siempre presente en sus vidas, estaba a punto de desenterrar más que recuerdos. Les prometía llevarlos a un destino incierto donde el pasado y el presente colisionarían, y el legado de su madre se revelaría en todo su esplendor o su ruina. La luz del atardecer iluminaba suavemente la sala. La familia de don Miguel, ya unida en la búsqueda de la verdad, se sentía expectante y ansiosa. Con el diario en las manos de Clara, un nuevo capítulo de sus vidas estaba a punto de abrirse. La música, ese hilo conductor de sus memorias, era ahora el epicentro de su encuentro. Vamos al teatro, reiteró Clara, su voz decidida, mientras sus hermanos asintieron. Se dirigieron juntos hacia el lugar donde tantas risas y lágrimas se habían expresado, un sitio que guardaba el eco de las notas olvidadas de su madre. Al entrar, el aire cargado de historia les envolvió. Las paredes del viejo teatro hablaban, cada grieta parecía contar una historia de las actuaciones pasadas. Sentados en el auditorio, sintieron que la memoria de su madre los rodeaba, palpando sus mentes. ¿Dónde podemos empezar?, preguntó Ricardo, su voz casi un susurro en el espacio vacío. Clara se acercó al escenario, corriendo sus manos sobre el polvo que cubría el piano hermoso pero desgastado. Tal vez aquí, sugirió, sintiendo una conexión profunda. Ella siempre me decía que el escenario era donde la música cobraba vida. Miguel, un poco reacia, recordó lo dolorosa que había sido su última actuación aquí. No sé si estoy listo para enfrentar los recuerdos, dijo, viéndose a sí mismo perdido en su propia historia. Pero eso es precisamente lo que tenemos que hacer, dijo Marta, mirándolo con firmeza. Enfrentar lo que una vez nos asustó. La música siempre nos une. Y con esa respuesta, Miguel sintió un poco de motivación. Clara abrió el diario y comenzó a leer en voz alta. Estos son los días en que me siento viva, cuando el escenario me abraza con su luz allí, puedo ser quien soy realmente. Sus ojos brillaban al pronunciar esas palabras, como si su madre hablara directamente a ellos. A medida que Clara leía, evocaron recuerdos de su madre actuando, entregándose a la música como si cada nota pudiera sanar sus cicatrices. Fue en esos momentos que comprendieron que la música no solo había sido su refugio, tenía el poder de unir incluso a los más fragmentados, a los que llevaban heridas profundas. ¿Y si hay alguna grabación de esas presentaciones?, preguntó Ricardo, con un destello de emoción. Tal vez podamos revivir esas memorias. Eso sería increíble, respondió Clara, con esperanza en su voz. Podríamos buscar en la bodega o en los archivos de la comunidad.
Puede que encontremos algo. Movidos por la nueva urgencia, abandonaron el teatro, preparando su búsqueda. Mientras viajaban por las calles del barrio, los recuerdos de risas y de sueños sin restricciones fluyeron en sus corazones. La música, esa esencia de su madre, empezaba a reconfigurar todo lo que creían sobre ella. Al llegar a la bodega comunitaria, el espacio estaba repleto de cajas llenas de objetos olvidados. Clásicos encontrada entre papeles, carteles y fotografías, todo repleto de historia. Con manos ansiosas, comenzaron a buscar signos de la música que había marcado las vidas de sus padres. Aquí. Mira esto, gritó Clara, sosteniendo un rollo de cintas de cassette. Parece que son grabaciones de las presentaciones en el teatro. Sus ojos reflejaban entusiasmo. Perfecto. Esto puede ser lo que estamos buscando, dijo Miguel, sintiendo que la emoción comenzaba a palpitársele en el pecho. Pero simultáneamente, un miedo subió a la superficie. ¿Y si esas grabaciones revelan algo que no queremos ver? Lo mismo podría decirse de nuestras propias vidas, Miguel. Esas grabaciones son una ventana para conocer a mamá de una forma en que nunca la hemos entendido, contestó Clara, su voz serena. A medida que la tarde se convertía en noche, regresaron al hogar de su infancia, preparados para escuchar las cintas. Cada uno sintiéndose un poco más conectado entre sí, como si la música fuera un puente sobre el pasado. Miguel colocó la primera cinta en el viejo reproductor. El sonido chisporroteante llenó el aire, luego explotó, la voz de su madre llenó la habitación. Su risa, sus notas altas, cada acorde era como si ella estuviera ahí, sonriendo y abrazándolos. Sus palabras envolvieron sus corazones. Mis queridos, el camino no siempre será fácil. Pero nunca olviden que la música tiene el poder de sanar lo que se ha roto. Aquellas palabras resonaron profundamente, como un eco de amor y enseñanza. Las lágrimas comenzaron a fluir. Había alegría, tristeza, pero sobre todo, un profundo sentido de conexión. La voz de su madre, llena de sueños y desafíos, les recordó que no solo estaban viviendo su legado, sino que también estaban escribiendo el suyo. Esto es lo que significa ser parte de una familia, ¿verdad?, dijo Clara, la convicción latía en sus ojos. La música nos une a pesar de las diferencias y de las sombras. Sí, concordó Miguel, su corazón ligero. Reconocer nuestras heridas es lo que nos permitirá sanar realmente y seguir adelante. Esa noche, la familia de Don Miguel se llenó de historias redentoras y de música que resonaba en sus corazones. Hubo risas y lágrimas, un nuevo entendimiento de que la vida nunca fue sobre seguir el camino de otros. Era sobre encontrar su propio ritmo, ser auténticos y vivir con pasión. Así, entre la música y las memorias, sentaron las bases de la nueva historia que comenzarían a escribir juntos. Ya no serían solo eco del pasado, se elevarían como una sinfonía, transformando sus sueños en realidades compartidas. Con la esperanza palpando en cada nota, se dieron cuenta de que sus vidas habían tomado un nuevo rumbo. Era el momento de unir a todos los seres queridos en la celebración de su propia música, un legado vibrante que continuaría viviendo en cada uno de ellos, resonando con fuerza en el corazón de la comunidad, en el reflejo de sus vidas. Antes de cerrar la noche, Don Miguel levantó su guitarra. Voy a tocarles algo, anunció, la naut de determinación brillando en sus ojos. Algo que escribí hace años. Es mi historia y ahora, es nuestra historia. La familia lo rodeó, y sus corazones latían al unísono, en un momento inolvidable. Descubrimiento tras descubrimiento, la música siempre había sido su refugio y su guerra. Pero ahora, en un lugar de sanación, no era solo un camino por recorrer, era el inicio de un viaje compartido que fortalecería la unión familiar. La vida, llena de promesas y oportunidades, estaba esperando que la reclamaran, y así, con un brillo renovado, no solo revelaron su historia, sino que la vivieron juntos, dejando que la música hablara sus verdades a gritos. La transformación comenzaba,
y su legado ahora brillaba intensamente en sus corazones. No sería fácil, pero con amor, valentía y la fuerza de la familia, sabían que estaban listos para enfrentarlo todo, porque al final, la música siempre los había unido, y les recordaba que jamás estarían solos. Si has llegado hasta aquí, ahora es tu momento de apoyarnos. Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias que también pueden tocar tu corazón. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creciendo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque te leemos siempre. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para hacerlo, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones. Gracias.